Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Amor que Vive, con Sergio Puente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Comenzamos. Interior, habla en nuestro corazón, Señor. Muestra tu palabra a nosotros. Señor, que podamos escudriñar tu palabra en esta tarde con sencillez y claridad, y que podamos entenderla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya estás ahí? 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Correr de tal modo que lo obtengáis. En otra versión dice lo ganéis. Y en otra versión dice correr de tal manera que lo obtengáis, o correr de tal modo que lo ganéis. ¿Me entiendes? Correr de tal modo que lo obtengas, o correr de tal manera que lo ganéis. Entonces el verso me lleva a pensar dos cosas. Una, hay dos maneras de correr la carrera. Pablo hablando aquí diciendo: corre la manera correcta o corre una manera incorrecta. Hay una manera incorrecta que es no ganando nada. ¿Estamos de acuerdo? Corriendo una manera incorrecta donde no obtenemos nada. Aquí Pablo está hablando que recibimos coronas incorruptibles. No está hablando de salvación. Está hablando que cuando morimos vamos a recibir coronas incorruptibles para llegar con Dios y decirle: Dios, aquí están esas coronas que yo obtuve por mi servicio, por mi trabajo para ti, Señor. Era gloria tuya, ten delante de ti. Amén. Pero qué triste puede ser que lleguemos y que no tengamos nada que darle al Señor, porque no le servimos, porque no trabajamos, o porque corrimos la carrera de tal modo que no obtuvimos el premio. Amén. Te pregunto, ¿cómo corres la carrera hoy tú? ¿Cómo estás corriendo la carrera? ¿De tal modo para obtener el premio? ¿O estás corriendo la carrera como dando golpes al aire, dijo Pablo, sin correr con una meta, con un objetivo, con un propósito? Y eso vamos a hablar mucho de aquí hoy. Una manera incorrecta de correr la carrera es viviendo con un corazón ofendido, con un corazón apartado de Dios, con un corazón lejos de Dios. Regresamos al verso. ¿Sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pablo estaba poniendo un ejemplo, que había unos atletas que estaban corriendo para recibir coronas incorruptibles. ¿Se acuerdan los atletas? Unas coronas que les ponen aquí, creo que es planta de oliva, si no me equivoco. ¿De qué es una? ¿De qué? Así es, hermano, gracias. Y se las ponían aquí, pero esas coronas se corrompen, amén, se destruyen, se tiran a la basura. Pero dijo Pablo, hay unas coronas incorruptibles, llenas de gloria, para dárselas a Dios cuando lleguemos a la vida eterna, a la salvación allá arriba con Él. Esas coronas, digamos, Dios, aquí está porque yo corrí de tal modo para obtener el premio. Y yo me preguntaba, Dios, ¿cómo estoy corriendo la carrera? Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos caer en el activismo, en el ministerio. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Podemos servir, cantar, predicar, tocar, ir de misioneros, de viajar, hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero a veces no es lo que Dios quiere que queramos, quiere que estemos haciendo para Él. Amén. A veces Dios nos tiene en un lugar y vamos a otro y hacemos otras cosas que Dios no quiere que estemos haciendo, que es trabajo para Él, que es servicio para Él. Pero a veces nos movemos bajo nuestra propia mente, bajo nuestra propia mentalidad. Empezamos a caminar en una dirección equivocada. A veces Dios nos permite que vayamos caminando en contra de su voluntad. Y eso a veces nos lleva a madurar muchas veces, amén. Pero Pablo está diciendo aquí: corre de tal modo que obtengas el premio. Hay dos formas de correr. Una, dice Pablo aquí, una manera que no obtienes nada. Una manera de correr donde no obtienes el premio. Pero otra manera donde obtienes el premio, el galardón, donde tienes esa recompensa de parte de Dios, amén. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Correr de tal modo o de tal manera que lo ganéis o lo obtengáis. Amén. Estás corriendo la carrera como hoy. Si yo paro a dos jóvenes aquí o dos personas o uno de cada lado y le digo: corran a las 3, 1, 2, 3, y corren. Los dos están corriendo de una manera buena, ¿no? Van a correr hacia allá y quizás uno de ellos gana, va a ser más veloz que otro. Pero ¿qué pasa si a uno de un lado le digo al pastor: pastor, súbale en su espalda? Y al otro lo dejo sin ninguna carga, sin ninguna cosa. ¿Quién crees que va a ganar? Lógicamente el que está libre, amén. Lógicamente el que está ligero, el que puede correr de tal modo la carrera para ganar. El que tiene carga, el que tiene obstáculo no gana. Y voy a empezar a introducir poco a poco al tema de la ofensa en el corazón del cristiano. Y la ofensa es una trampa de Satanás. Es un obstáculo que impide
que muchos de nosotros cuando estamos ofendidos caminemos en una dirección correcta, que empecemos a vivir plenamente en la voluntad de Dios, que empecemos a caminar en una comunión viva, genuina y real con Jesucristo. La ofensa destruye el corazón y carcome todos los sentimientos y todos los pensamientos adentro de nosotros, los destruye completamente y no deja que nosotros podamos servir a Dios efectivamente. Amén. Hacemos un paréntesis ahí en ese verso y vamos a Proverbios 18:19. Cuando estés ahí puedes decir amén. (18:19). El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar o como fortalezas. Las puertas de una fortaleza en aquel tiempo eran muy bien cerradas, eran unos cerrojos fuertes, duros, eran imposibles de abrir. Y las contiendas y los problemas y los conflictos de los hermanos, Pablo aquí, el proverbio está diciendo de los hermanos, amén, no diciendo de los inconversos, no está diciendo de los paganos, diciendo de los hermanos. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Un hermano que está ofendido empieza a armar fortalezas a su alrededor. Un hermano que está ofendido empieza a armar muros protectores. Uno, para no recibir fracturas heridas nuevamente. Desgraciadamente en la iglesia en general nos ofendemos con el que está predicando, con el que está cantando, con el que está a nuestro lado, con el que está atrás de nosotros, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestros tíos, con el vecino. Con todo mundo nos ofendemos. ¿Cierto o no es cierto? A veces por cosas muy pequeñas nos empezamos a ofender. Por cosas muy insignificantes a veces nos ofendemos. Y dejamos que la ofensa crezca en nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver que la ofensa produce frutos. Y los frutos de la ofensa en nuestro corazón producen consecuencias que nos llevan a muerte espiritual. Y nos llevan a vivir una vida de cristianismo totalmente truncada en una comunicación con Dios, en una relación viva con Dios. Yo te pregunto, ¿alguna vez estás aquí en este lugar donde dices, bueno, qué bonito es que todos levanten las manos y yo no sienta la presencia de Dios? ¿O que estás orando en tu casa y no sientes la presencia de Dios? Créeme, es posible que haya una ofensa en tu corazón. Dice un verso en la palabra de Dios, en la escritura, que si tú sabes que tu hermano hizo algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Después que ven y presenta tu ofrenda. Es muy probable que Dios no escuche tu oración. Amén. Es posible que Dios tape sus oídos y diga, no puedo escucharte, no puedo recibir tu ofrenda porque estás enojado con tu hermano. El que se enoja con su hermano es homicida, dice Proverbios también. Amén. Y regreso otra vez a la pregunta de hace rato. ¿Hay una ofensa en tu corazón? ¿Te has ofendido contra alguien? ¿Contra una circunstancia? ¿Contra Dios? ¿Contra tus padres? ¿Contra tus hermanos? Hay mucha gente en la iglesia que se ofende porque sus padres no les han dado la educación que deben haberles dado. O a veces yo viví así, por eso este tema me encanta y me fascina, y cada vez que lo comparto me edifica tanto mi corazón, porque yo viví y sigo luchando. Es una de mis debilidades más fuertes, sentirme ofendido. Cada día, cada momento, a cada instante hay una lucha interior, hay una lucha para ofendernos, porque el enemigo sabe que cuando tú te ofendes ya te ganó. Cuando el diablo te tiene atrapado en el sentimiento de la ofensa, ya ganó. Hay dos tipos de personas ofendidas. Uno, las personas que han sido tratadas injustamente, entre comillas, se justifican por la acción que recibieron a sentirme ofendido. Amén. Si está el hermano aquí y yo me bajo de los escalones y la cacheteo, se va a sentir ofendida. Amén. Y probablemente su esposo va a querer golpearme también, porque se sintió ofendido porque golpeé a su esposa, ¿sí o no? Y se justifica porque yo la golpeé a sentirse ofendida. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente a esto. Amén. Pero muchas veces nosotros nos ofendemos con cosas bien simples. Nos ofendemos porque el pastor no recoge la ofrenda como debe de ser. Nos ofendemos porque el grupo de alabanza no tocó el canto que tanto nos gusta. Nos ofendemos porque no nos saludó al pasar de la puerta y el pastor ni siquiera pensó que estábamos ahí. Nos ofendemos. Esta característica es de las personas que se ofenden porque creen que han sido tratadas injustamente. Y estas dos categorías se dividen en dos grandes círculos. Uno,
las que han sido tratadas injustamente. Viven ofendidos porque las trataron mal, las violaron, los golpearon, los robaron, les trataron mal, les criticaron, les juzgaron, le hicieron algo. Amén. Y tú puedes estar viviendo en esta categoría, o puedes estar viviendo en la otra categoría, que es que crees que has sido tratada injustamente y te ofendes con tu hermano, y te ofendes contra el esposo del pastor, la esposa del pastor, perdón, o el líder de alabanza, tu compañero. Sabes que entre más estrecha sea la relación, más fuerte va a ser la ofensa. ¿Te acuerdas de David? El personaje David, muy interesante. David dijo en Salmos: ¿por qué no me afrentó un enemigo que lo hubiera soportado más? ¿Por qué no se levantó contra mí el que me aborrecía? Pero tú, íntimo amigo mío, tú mi compañero, me ofendiste. Se sintió entremecido David. ¿Y sabes por qué se ofendió a Saúl? Porque cuando llegaron cantando en el pueblo, llegaron él de la guerra y David y todo el ejército, ¿qué cantaban las mujeres del pueblo? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y eso le entró un celo a Saúl. ¿Se acuerdan? Eso le entró un celo a Saúl. Dijo: bueno, este cuate, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué tiene? Y desde ahí empezó a atacarlo, empezó a perseguirlo, empezó a actuar en contra de David. Y David en un salmo dice: ¿por qué no se levantó contra mí un enemigo que lo hubiera soportado, que lo hubiera pensado y hubiera justificado? Digo, pues es mi enemigo. Pero dice: no tu íntimo amigo. Era su padre espiritual el que lo estaba persiguiendo, el que estaba en contra de él, lo quería matar y quería hacer muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hizo David? Lo honró hasta el final. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Las personas ofendidas tienden a armar muros protectores que no les deja fluir el Espíritu de Dios, que no pueden servir. Sus dones espirituales se incapacitan. Su comunión con Dios se vuelve nula, se vuelve disminuye su comunión con Dios, porque estoy ofendido con mi hermano, porque siento algo contra mi hermano. Digo, ¿cómo podemos orar cuando estamos ofendidos? No podemos orar. Y si oramos, son palabras solamente que se las lleve el viento. Amén. Las personas ofendidas producen mucho fruto. Uno de ellos es dolor, enojo, ira, resentimiento, contienda, amargura, odio y envidia. Y te pregunto, ¿hay algún tipo de acción como esta en tu corazón? Yo me preguntaba a Dios: ¿hay alguna acción como esta? ¿Hay celo? ¿Hay resentimiento en mi corazón? ¿Hay contienda? ¿Hay amargura, odio? ¿Hay envidia en mi corazón? Porque si eso hay en tu corazón, es posiblemente 90% de posibilidades que estás ofendido. Y desgraciadamente esto se vuelve normal en la iglesia, ¿o no es cierto? Es muy normal encontrar en la iglesia un hermano y digas: no le digas nada, es que es muy sentido. ¿O no es cierto? Es muy sentido el hermano, hombre, no le digas nada porque se va a ir de la iglesia, no va a venir. Es normal, se vuelve una normalidad encontrar hermanos ofendidos atrás de nosotros, enfrente a un lado, y nadie hace nada. Y lo dejamos mejor porque si le exhortamos o le decimos o le hablamos, se va a ofender más con nosotros. Y no tan solo con nosotros, pero va a causar una ofensa colectiva. Y esto es esto: si ella se ofende conmigo y ella le transmite a este muchacho que está ofendida conmigo, y él tiene una perspectiva y le cree lo que ella comenta, se va a ofender contra mí. ¿Nunca les ha pasado? ¿O sí? Que de repente llegas a la iglesia y una hermana: oh, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué hipócrita eres. ¿No es cierto? Pero se ríen porque es verdad, porque eso lo vivimos cada instante, cada momento. Y después la hermana se siente y se va de la iglesia y ya no quiere venir. Y qué triste es eso, que como cristianos estemos permitiendo todavía que esto siga creciendo más y más, que la ofensa esté destruyendo iglesias, ministerios. ¿Sabes que se vuelve tan común ya que matrimonios cristianos se divorcian? Qué triste es eso, ¿no? Cuando Dios dijo y prohibió el divorcio, a menos que hubiera sido por fornicación o adulterio, perdón. Amén. Pero aún así, aunque haya fallado la persona, dijo Dios: reconcíliate y perdona 70 veces 7. Y ahorita voy a después a eso. Y ha de ser difícil, ¿no? También no digo que no. Es difícil vivir una actitud así, vivir una mentalidad así. Pero es el llamado de Dios. Esto ha estado escrito desde hace cuántos años ahí. No estamos inventando el hilo negro. Solo estamos regresando a un principio. ¿Qué dijo Pablo? Correr la carrera de tal modo que obtengas el premio y no la corras para no obtener nada. Y una manera incorrecta, o la manera incorrecta de no obtener el premio, es que vivir con un corazón ofendido, vivir en una trampa. Se llama la trampa de Satanás. Las personas que viven ofendidas
Se aíslan de las personas, empiezan a formar sus propios círculos y solo aceptan y hablan con personas que viven en la misma condición. ¿No te ha pasado que llegas a una casa o con un amigo y le dices: oye, es que el pastor es así, 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 ay, mira que esto y esto? Porque la persona se siente ofendida con el pastor. Pero si tú le dices: ¿sabes qué? No hables del pastor porque dice la Biblia que él es ungido del Señor y yo no tengo que levantar mi voz en contra de él. ¿Qué hace la persona? No, hombre, es que tú eres igual. Seguramente ya te convenció y te habló de mí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la persona acepta lo que tú le estás diciendo? Hace más fuerte la ofensa todavía en su corazón. ¿Por qué? Porque allá añaden ofensa tras ofensa y empieza a crecer más ofensa en el corazón. Y sí, cierto, es que el pastor, hombre, que la esposa del pastor es así, que el líder de la alabanza, no, hombre, y es que es así, así. No, que la hermana fulanita se quita los zapatos y le apestan los pies. A veces eso nos ofende también. O que la hermana ni siquiera se lava los dientes y viene a ser iglesia toda despeinada con el pelo así. ¿No es cierto? Tú puedes estar viviendo en las dos categorías. Una, porque te han tratado mal, porque te ofendieron, porque te ofendiste, incluso te puedes ofender contra Dios. Acuérdate, los discípulos estaban en una barca y Jesús algo muy interesante les dijo: chicos, pasemos al otro lado de la orilla. Pero los discípulos no entendieron lo que el maestro les había dicho. ¿Qué les había dicho? Que iban a llegar al otro lado. Le estaba dando una palabra profética: suban a la barca y no importa que venga, vamos a llegar. Porque cada palabra que Dios hablaba, que Jesucristo, hablaba, se cumplía. Amén. Y les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado de la orilla. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando empezó la tempestad? Se ofendieron contra Dios. Uno de ellos fue molesto y lo movió: ¡hey! ¿No te importa que muramos? Y se levanta Jesús y dice: ¡ay, hombres de poca fe! Y reprende el mar a los vientos y le obedecen. Amén. Incluso los discípulos ya habían visto milagros de él. Ya habían visto que había sanado paralíticos y había hecho varios milagros. Ya lo conocían. Y todavía preguntan los onzos: ¿y quién es este? Híjole, si hubiera sido el maestro de una cachetada, ¿cómo que quién soy? ¿No? Y se ofenden contra Jesús porque le estaba dando una oportunidad de ¿qué? De madurar y de aprender y de confiar en que el maestro estaba en la barca. Amén. Te pregunto, ¿quién dirige tu barca? ¿El maestro o tú? Señor, ¿quién dirige mi barca? Pregúntale. ¿Tú o yo? ¿Corro la carrera como dando golpes al aire? ¿Vivo ofendido con mi hermano? ¿Vengo a la iglesia con una máscara? ¿Y qué es una máscara? Es ser un hipócrita. Con una máscara: hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gloria a Dios santo, qué bueno que viniste. Qué gusto verte. Y por dentro, hermana hipócrita, ¿por qué no te quedaste dormida? ¿A poco no es cierto? Y es que así somos en ocasiones, así hacemos, los saludamos. ¿Y sabes qué? Dios no piensa como nosotros. Dios lo que habla lo dice literalmente y así es. Pero nosotros, con la educación que tenemos desde niños, acuérdate, o los que son papás a lo mejor todavía lo hacen, ¿no? Pero mis padres en un tiempo lo hicieron y me decían: hey, deja ahí. Y yo iba y lo agarraba. Que dejes ahí. Y ya yo todavía queriéndolo agarrar, ¿no? Y iba y lo agarraba, ¿no? Agarraba las cosas. Y después mi padre me decía, mi madre sobre todo, mi padre: hey, deja ahí o te voy a pegar. Bueno, le dejaba, ¿no? Porque creía que me iba a pegar. Pero de repente lo volví a agarrar y no me pegaba. Y todos, la mayoría, hemos vivido experiencias así, que nuestros padres nos dijeron: deja ahí o te voy a pegar. Y nunca nos pegaron. Y si nos pegaron más severo que lo que merecíamos o menor de lo que merecíamos, ¿sí o no? ¿Sí o no es cierto? Y eso, ¿sabes qué? Eso forma una educación en nuestra mente, una mentalidad, que las personas de autoridad lo que nos dicen no lo cumplen. Y pensamos que cuando Dios nos dice algo, no lo va a cumplir. Amén. Si Dios te dice: si no perdonas, yo no te perdono. Dijimos: ay, pero es que tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de misericordia, de gracia. Pero Dios sí dice: yo no te perdono. Si tú no perdonas, Él no va a perdonarte. Amén. Algunas de las consecuencias, regreso a las personas que viven ofendidas, producen mucho fruto. Dolor, enojo. Por si lo vas apuntando, me voy un poco despacio. Pero las personas que vivimos ofendidas en algún momento producimos fruto. Uno de esos frutos es dolor, enojo, ira, celos, resentimiento, contienda, amargura, odio y envidia. Y tú y yo podemos vivir en estas características. Y sabes que ahorita seguramente algunos de nosotros estamos pensando: híjole, ¿por qué no vino fulanito? Esta prédica era especialmente para él. ¿Y por qué no vino la hermana? Y se ríen porque es cierto, ¿eh? ¿Y por qué no vino? Híjole, me hubiera traído a la vecina, hombre. ¿Por qué esta prédica le iba a quedar? Pero ¿sabes qué? Esta prédica es para ti, para mí. Amén.
Porque ese es el resultado de vivir ofendido. Cuando no reconocemos con una máscara de orgullo, porque el orgullo es una piedra que impide que penetre la palabra de Dios a nuestro corazón y que no nos arrepintamos y no pidamos perdón o recibamos un perdón. Amén. El orgullo impide que nosotros reconozcamos el verdadero estado en el cual vivimos. Y yo sé que muchos de los que están aquí hemos vivido ofendidos muchos años. Yo he compartido este tema en algunos congresos y me he encontrado gente, líderes de alabanza, que dicen: yo tengo 7 o 10 o 20 años de líder de alabanza y no sentía la presencia de Dios, estaba ahí tocando como un mono porque vivía ofendido. Me encontré una hermana una vez en una iglesia allí en Sinaloa y me dijo: ¿sabes qué, Sergio? Yo no puedo perdonar a mi esposo. Y dije: ¿por qué, hermana? ¿Pero por qué no puede perdonar? ¿Qué le hizo? Es que durante 5 años estuvo violando a mi propia hija. A su propia hija la estuvo violando por 5 años. ¿Y qué le dices? Pues dice aquí, hermana, que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Punto. Y la hermana quebrantada dijo: ¿sabes qué? Yo lo quiero perdonar. ¿Y qué haces cuando la persona murió? ¿Cómo lo perdonas? Yo leí un libro que se llama Libertad a través de perdón y expresa que nosotros tenemos que expresar lo que sentimos para poder liberarnos a través de la falta de perdón. Y dije: hermano, ponga una silla y piense que está la persona y dígale: ¿sabes qué? Te perdono porque me hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y la hermana lo hizo y empezó a quebrantarse y a recibir de la presencia de Dios, porque había un obstáculo por la falta de perdón en su corazón. Amén. Y te pregunto, ¿tú vives en estas características con dolor, con enojo, con ira, con celos, con resentimiento en tu interior, contienda, amargura, odio, envidia? ¿Hay alguno de estos tipos de frutos en tu interior? Porque si lo hay, es posible. Digo, no posible, estás ofendido. Amén. Porque si hay una de estas cosas en tu corazón, en tu vida, y las estás practicando, ya vimos que es practicar porque lo enseñó nuestro pastor ayer. Y si estás practicando estas cosas, es que estás ofendido. Y no estás corriendo la carrera de tal modo para obtener el premio. Estás corriendo, corriendo de una manera equivocada. Estamos corriendo hacia allá donde está santidad, perfección. No, estamos corriendo al lado contrario. Algunas de las consecuencias del fruto de estar ofendido son ataques, heridas, divisiones, separaciones, relaciones rotas, traiciones y personas que se apartan del Señor. Y al final, muerte espiritual. Tal y como sales de una relación ofendido, peleado, con división, con celo, con ira, con amargura, tal y como sales de esa relación y entras a otra relación, va a continuar. Estaban unos colonos en Estados Unidos y querían cambiar de ciudad para levantar una nueva generación. Y de repente esos colonos empezaron a llegaron a una ciudad y estaba un anciano sabio afuera de la ciudad. Y les dicen: oiga, señor, ¿cómo es la ciudad que es aquí? Queremos entrar y vivir en esta ciudad. Y ya ves que las ciudades tenían fortalezas, lo que acabo de hablar. Y el anciano sabio le dijo: ¿cómo es la ciudad de donde ustedes vienen? Y la gente empezó a decir: eran cochinos, eran puercos, eran mentirosos, todos se robaban unos a otros, eran chismosos, groseros, eran hipócritas, eran gente que se preocupaban solo por sí mismos, eran egoístas, eran gente que solo buscaba su propio interés y no el de los demás, eran gente totalmente deshonesta y no queremos seguir viviendo con ellos, los odiamos, no los queremos. Y el anciano dijo: esta ciudad es igual a la que ustedes acaban de dejar. Y las personas le agradecieron: gracias, anciano sabio, porque nos libraste de otros problemas iguales a los que vivíamos. Y se fueron. Poco tiempo después llegaron otros colonos y preguntaron las mismas preguntas y formularon las mismas respuestas. El anciano sabio les dijo: ¿de dónde vienen? De tal ciudad. Y le preguntaron las personas: ¿cómo es esta ciudad? Y el anciano le volvió a decir: ¿cómo es la ciudad de donde vienen? Las personas dijeron: fue una decisión difícil de salir de esa ciudad. Nos amábamos todos, nos queríamos. Cuando alguien tenía un proyecto importante, todos nos uníamos para trabajar con él. Nos queríamos unos a otros, nos ayudábamos, nos bendecíamos unos a otros. Era un ambiente de paz, era un ambiente hermoso, pero decidimos salir de ese lugar para levantar una nueva generación y un futuro mejor para nuestros hijos. ¿Y qué crees que dijo el anciano sabio? Bienvenidos, esta ciudad es igual que las que ustedes acaban de dejar.
porque el anciano sabía que tal y como ellos pensaban y sentían en sus corazones, iban a actuar. Amén. La ofensa en el corazón del cristiano también produce división entre el mismo cuerpo. También produce enfermedad, carcome el corazón. Cuídate. Si en tu corazón hay una ofensa y estás comunicándola y estás pasándola y estás chismeando y murmurando y criticando y pasando la ofensa uno al otro, porque estás carcomiendo el cuerpo de Cristo. Amén. Lo estás destruyendo. Lo estamos derrotando. Amén. Y suena duro, suena fuerte, suena feo, pero ¿qué tiene? Así habla Cristo. Cristo ofendió a muchos, ¿no es cierto? Cristo ofendió a muchos discípulos que él tenía. Les dijo: yo soy la carne y la sangre que han de comer y beber. Y muchos dijeron: palabra dura de oír es esta. Y se fueron, y literalmente la Biblia dice: se ofendieron y se fueron y ya no andaban con él. Y de repente, ¿qué dijo Jesús? No, mis discípulos, no se vayan, por favor. Ya no me van a diezmar. No. Ya no se vayan, discípulos, ya no voy a tener tanta gente como antes y mi reputación se va a perder. No se vayan, por favor. ¿Qué dijo Jesús? Volteó y le dijo a los 12 directamente: oigan, no se vayan a ofender ustedes. Es que tenía que decirles, porque era una palabra que Dios me mandó y tenía que decir. Pero no se ofendan, hombre, por favor, no. Con autoridad les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir también? ¿Y qué respondió Pedro? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa El Amor que Vive, con Sergio Puente. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima. Bendito.